Bueno, vamos a continuar con el webinar sobre cannabis medicinal en veterinaria, casos clínicos. Vamos a darle la bienvenida al médico veterinario y zootecnista Juan Fernando Contreras desde México. Y al final te interrumpimos para poder hacer un par de preguntas. Muchos éxitos y gracias por estar acá esta tarde. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación a Tercan. Gracias a todos los participantes. Es un gusto poder estar acompañándolos esta tarde. Un placer poder formar parte de este tipo de eventos de difusión. Me enorgullezco de poder representar a la Asociación de Medicina Veterinaria Cannabinoide Latinoamericana y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ok, vamos a empezar a compartir pantalla. Espero les agrade este pequeño trabajo. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque si es un poco extendido, y al final podremos aclarar sus dudas, ¿vale? De nuevo agradezco su presencia y me complace mucho poderles presentar el siguiente trabajo. Es un trabajo ya de algunos años. Agradezco a la Clínica de Especialidades Veterinarias en Medicina de Pequeñas Especies y Fauna Silvestre BetChac por permitirnos desarrollar este tipo de eventos a lo largo de esta trayectoria de investigación y sugerencias de tratamientos canábicos. Gracias a Tercan por la invitación. Vamos a comenzar. Ok, la siguiente presentación lleva por tema que es la importancia de la recomendación del uso de fitocannabinoides para el adecuado manejo del paciente oncológico. A lo largo de la plática voy a estarles recalcando que el uso de fitocannabinoides no es bueno, en el caso de la oncología, no es la única terapia, no es la opción, siempre debe utilizarse en conjunto con alguna terapia metronómica, con alguna terapia, bueno, alguna citoterapia, alguna quimioterapia, para radiación, incluso cirugía, para poder mejorar la calidad e incluso alargar el tiempo de vida de nuestros pacientes. Vamos a comenzar con que el peritaje de rutina es esencial. Siempre nos enseñan desde que empezamos nuestras clases en la facultad que debemos, que debemos revisar a nuestro paciente, debemos saber abordar a nuestro paciente, aplicar una propedéutica clínica veterinaria adecuada, de pe a pa. ¿Por qué? Porque no es sencillo. Nuestro paciente no nos dice que nos duele algo, nuestro paciente no expresa indicándonos qué es lo que le acongoja. Simplemente él llega al consultorio porque presenta una ausencia de apetito, presenta una depresión, cambios en su comportamiento y eso pues va a alertar al propietario. Entonces, el peritaje de rutina es esencial. Claro que siempre el peritaje va a ir acompañado de la historia clínica, de una buena anamnesis y en este caso de las pruebas complementarias, ya sea clínicas, imagenológicas, de acuerdo a la patología que estemos enfrentando o a la cual nos estemos dedicando. Al tratar la oncología, hay signos que nos van a indicar que un paciente está pasando por un proceso neoplásico. En este caso se le conocen como signos paraneoplásicos. En este caso yo las asocio a la sospecha oncológica. ¿Por qué? Porque puede haber una úlcera con persistencia en la cual se estuvo tratando con tópicos, con medicamento y persiste. Entonces, eso debe de ser una alarma para nosotros como médicos veterinarios. La presencia de sangre en la orina, o en este caso puede ser de hemoglobina en la sangre, una tinción de la orina de color rojizo no es algo normal. Daños alopécicos en la piel, úlceras persistentes, nodulaciones inaparentes que crecen con alta rapidez, debemos de sospechar de algún proceso de esta índole. En este caso, para no hacer más grande el alboroto de la medicina oncológica, debemos de abordar a nuestro paciente. Podemos hacerlo desde nuestro consultorio o del lugar en donde trabajemos, ¿no? Si contamos con el material adecuado, en un consultorio que nos empleen o nosotros contemos con él, que nos brinde un microscopio, que tengamos un portaobjetos, una aguja y una tinción de Romanowski, podemos hacer un fácil acercamiento a la patología de la cual es la que nos estamos enfrentando. Nos podemos en este caso ayudar de una técnica PAF, que es la punción y aspiración con aguja fina, y obviamente lo vuelvo a reiterar,
con una tinción de Romanowski. Ya al tener una muestra de células o de este tejido, un extirpe que obtuvimos con ayuda de una aguja y de un equipo de microscopio y de cristales, podemos hacer la tinción y empezar a observar y a distinguir a las células. Para poder dedicarnos a esto, tenemos que tener en claro cuáles son los tipos de extirpes histológicos, recordemos nuestras clases de patología clínica, y en base a ello guiarnos hacia qué es a lo que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí un tejido de extirpe histológico redondo, un epitelial y un fusiforme. Aquí vemos abundantes cambios en las células, como lo son multinucleolosis, anisocoriosis, presencia bueno, se le conoce como plemorfismo celular, que es pérdida de la forma. Incluso podemos ver algunas células que están en proceso de separación, de separación celular. Aquí podemos ver células con una gran presencia de citoplasma, con vacuolas, que están presentando un carácter anormal al tejido que estamos obteniendo en base a esta citología. Y aquí podemos observar una célula fusiforme que tiene igual multinucleolosis, megacariosis, megacariosis, heterotropía. ¿Qué es una heterotropía? Que haya presencia de tejido que no corresponde a la piel. Eso nos puede indicar algo muy grave, algo que podría ser casi compatible ya con la muerte. Sin embargo, como oncólogos, en este caso quien se quiera dedicar a la oncología o quien le llame la atención a la oncología, deben de considerar que es el decir la muerte es la última opción. Aquí vamos a tener que en este caso voy a hablar de dos enfermedades un poquito más adelante, que se clasifican en base a grados de diferenciación. Uno de ellos es el carcinoma de células escamosas y uno de ellos es el mastocitoma cutáneo. ¿Por qué se clasifican en grados de diferenciación? Porque presentan características celulares que nos indican cómo se está comportando esa célula fisiológicamente hablando. Entonces, vamos a hablar que si en este caso tenemos unos mastocitos aquí en la pantalla, tenemos un mastocito que se aprecia el núcleo, se aprecia el núcleo aquí en el centro, es una célula redonda de tonalidad basófila, la cual nos indica que presenta gran cantidad de gránulos intracitoplasmáticos. Estos gránulos pueden ser, pues en este caso hablando de mastocitos, pues sustancias vasoactivas que van a generar una inflamación constante. Se expresan en gran cantidad. En la parte superior podemos apreciar otro grupo de células igual redondas, con un núcleo. Más o menos vemos relación en el núcleo citoplasma y en el tamaño, entre comillas, de las células, y presentan gran cantidad de citoplasma, de gránulos intracitoplasmáticos. Y a nuestro lado derecho tenemos una imagen de otro conjunto de células redondas, las cuales presentan indiferenciación en la relación núcleo-citoplasma, no presentan ningún gránulo citoplasmático y hay plemorfismo celular. Entonces, en este caso ya estamos hablando de un proceso un poquito más complicado y tal vez un poquito más avanzado. ¿Esto qué nos indica? El grado de diferenciación tipo 1 lo presentan los que tienen muchos gránulos intracitoplasmáticos. El grado de diferenciación tipo 2 lo presentan quien presentan pocos o moderado. Y el indiferenciado pues no va a presentar ningún gránulo. En el caso del carcinoma de células escamosas, eso lo va a clasificar ¿quién? Las perlas de queratina que hay alrededor del tejido y los cambios que estén presentando los queratinocitos de la epidermis. Ya que tengamos a lo mejor un acercamiento a lo que podamos estarnos enfrentando, es importante ayudarnos de un laboratorio, en este caso con pruebas de laboratorio complementarias, como lo son hemogramas, exámenes generales de orina, tiempos de coagulación, química sanguínea. ¿Por qué? Porque esto nos va a indicar si el cuerpo, cómo se está comportando el metabolismo de nuestro paciente y nos da un acercamiento. En este caso, les doy aquí una breve sugerencia de cómo es que debemos de ayudarnos para tomar estas muestras de sangre. Las pruebas complementarias, donde tengamos nuestras pruebas de sangre, vamos a invadir a nuestro paciente, vamos a hacer una cirugía, queremos hacer una biopsia
Para ser más certeros a lo que nos estamos enfrentando, siempre es importante realizar pruebas complementarias, pruebas de imagen, así las llamamos. Aquí tenemos la imagen de una placa de rayos X, nos indica una metástasis pulmonar muy severa, pudiera tratarse de un carcinoma mamario, por ejemplo, o de algún adenoma pulmonar, no lo sé. Aquí vemos una tomografía axial computarizada, en donde podemos ver que hay pérdida del patrón óseo del maxilar de este paciente. Vemos los cornetes nasales completamente en su forma, sin embargo vemos que ya está empezando a invadir esta zona. Aquí un poquito más alejada el corte de la tomografía, vemos que hay una nodulación que está generando un proceso inflamatorio. Aquí podemos apreciar una resonancia magnética en un paciente que pudiera tener un glioma a nivel del lóbulo occipital del cerebro. Este es un paciente felino, cual precisamente presentaba un glioma. Aquí en la parte superior derecha podemos apreciar una imagen en una ecografía de la vejiga, la cual presenta un abultamiento anormal. Vemos el lugar anecoico y vemos en la parte inferior derecha un abultamiento un poquito más hiperecoico. Eso pudiera asociarse a un carcinoma vesical. Aquí vemos nos ayudamos de una endoscopía. Vemos pólipos gástricos asociados a un adenoma gástrico, por ejemplo, pudiera ser un carcinoma, no lo sé. Cuando vamos a tratar cáncer o pacientes oncológicos, debemos tener en claro qué es un tumor. Siempre lo asocio así o se lo explico a los tutores de nuestros pacientes de la forma más digerible, la cual pudiera ser ¿qué es un tumor? Es como un bebé. ¿Por qué como un bebé? Porque el tumor también expresa unas proteínas muy similares a las cuales están en la superficie de la placentación, las cuales son galetinas. Las galetinas son proteínas de las familias de las lectinas, las cuales de cierta forma inhiben la respuesta inmunológica de nuestro paciente. Y se comportan como si fueran el factor de crecimiento endotelio vascular. O sea, favorece la llegada de nuevos vasos sanguíneos para nutrir este tejido. Los testículos también funcionan de la misma forma. ¿Por qué los testículos? Porque recordemos que los testículos tienen células que tienen la mitad de nuestro genoma, lo cual las hace distintas. Entonces, si los testículos no tuvieran estas galectinas expresadas, tendríamos problemas. Siempre que valoremos a un paciente oncológico, la valoración de los linfonodos es esencial. Los linfonodos son los órganos satélites, nos van a indicar qué es lo que estamos enfrentando en este momento, a qué nos estamos, valga la redundancia, enfrentando, a qué nos vamos a poner a pelear. La batalla contra el cáncer es una pelea que tiene que tener mucho empeño, pero más que empeño tenemos que ser estrategas. Entonces, en este caso, la asociamos, obviamente, con ayuda de citología de linfonodos. Podemos ver un linfonodo normal, una linfodenopatía asociada a una infección, por ejemplo, una linfadenitis también asociada a una infección, a un golpe y un linfoma. En este caso, podemos también tener linfadenopatías hiperplásicas por alguna modificación del tejido que no tiene consecuencias como si fuera un proceso cancerígeno, sin embargo, sí implica en la función del órgano. ¿Por qué usar cannabis en un paciente oncológico? Pues muy simple. Tenemos 5 puntos. Yo lo denomino los 5 puntos efectivos al tratamiento para el paciente oncológico cuando se le sugiere el tratamiento con cannabis. ¿Por qué? Porque primera, tiene un efecto analgésico. Segunda, tiene un efecto antiemético. El efecto analgésico, pues ya sabemos que inhibe productos de la inflamación. Hay moléculas asociadas a la inflamación, endomoléculas o endocannabinoides, como la anandamida o el 2-ácido-araquidoniglicerol, que son sustancias o moléculas involucradas en un proceso inflamatorio, y de cierta forma los cannabinoides o los exocannabinoides o los cannabinoides exógenos, como podemos llamarlo, van a actuar inhibiendo esta acción. Tienen efecto antiemético, por ejemplo, porque inhiben el centro del vómito, estimulan AMP cíclico, pues a grandes rasgos estimula el apetito o estimula la secreción de insulina para demandar esa glucosa para nuestras células. Eso es el hambre.
tiene un efecto relajante, efecto a nivel del sistema nervioso central, y hablando de oncología, tiene un efecto antiproliferativo. No me voy a meter en más prácticas, bueno, más puntos a profundidad. Hay una plática igual en la página de aquí nuestros compañeros de Tercan, en el Congreso Latinoamericano de Medicina Canábica, en donde se explicó cómo es que tienen ese efecto antiproliferativo. Los invito a que sigan esos videos de esa transmisión. Es esencial usarlo en combinación con otros fármacos o terapias antitumorales. ¿Por qué? Porque, como lo vuelvo a mencionar, tienen efecto analgésico. Pues en este caso, si usamos una cirugía removedora, o ya sea excisional o incisional de la pieza, eso va a generar dolor y al paciente le puede favorecer para generar un bienestar. La radiación tiene efectos sobre la emesis, provocan efectos a nivel vascular, en donde los fitocannabinoides ayudan a inhibir ese tipo de terapias, de efectos a estas terapias. Existen otras terapias, aquí les hago un énfasis. Hay dos puntos en donde tenemos que ser bien claros. Una es la quimioterapia y otra es la citoterapia. La quimioterapia está enfocada a una sustancia química que está enfocada a tratar o a inhibir el crecimiento celular. Por ejemplo, las sulfonamidas son un quimioterapéutico, las quinolonas son un quimioterapéutico, la doxorubicina es un quimioterapéutico, que en este caso son antibióticos. Entonces, podría decir, doctor, a mi paciente lo voy a tratar con un quimioterapéutico, podemos hacerle ver al paciente, bueno, más bien al tutor de este paciente, que se le va a tratar como si fuera con un antibiótico, no hacerle ver tan grave que la quimioterapia es algo. ¿A qué voy con todo esto? Que la fitoterapia o la terapia con cannabis es una citoterapia. Ataca directamente a células oncológicas, inhibe el crecimiento de células oncológicas. En este caso es muy bueno mezclar AINES pongo el ejemplo de sulfonamidas y cannabinoides para poder potencializar ese efecto de la terapia metronómica. El buen manejo del paciente, el buen manejo quirúrgico de nuestro paciente también es punto clave para el buen tratamiento neoplásico. Recordemos que si hacemos un manejo inadecuado de este tejido, podemos improntar células oncológicas en tejido sano y eso nos va a complicar la cosa de una manera tremenda. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta esto, manejar sus campos, manejar su aislamiento, estar hidratando, retirando, cambiándose guantes para evitar la implantación de estas células. Lo que no debemos olvidar es que el cáncer es el crecimiento de células desmedidas. Esto puede ser por un proceso ya sea metastásico o puede ser un proceso local, zonal, depende del tipo de cáncer. Será determinada la capacidad de este para evadir al sistema inmune. Siempre que hablemos de cáncer es importante hablar del sistema inmune. Me llevaría horas poderles hablar sobre el sistema inmune y cáncer, me encantaría, pero hay que ser un poco rápidos. Entonces, los procesos inflamatorios crónicos también se asocian a procesos neoplásicos. ¿Por qué? Porque recordemos que al estar fastidiando a nuestras células, estas están en constante replicación, en constante destrucción, y eso genera una modificación en el comportamiento, lo cual nos puede llevar a un acercamiento a un proceso neoplásico. Y los pacientes inmunodeficientes son candidatos muy favorables a padecer cáncer. En este caso pongo el ejemplo de los pacientes con BILEF o con virus de la inmunodeficiencia felino. Como lo vuelvo a mencionar, en este caso hay mutaciones a nivel nuclear, depende de un desorden fisiológico, la reproducción desmedida la asociamos a proteínas quinasas, tirosinquinasas, que están muy involucradas en el proceso de división celular. Y es importante que recordemos que hay antígenos tumorales, los cuales son específicos del tumor y los cuales son inespecíficos del tumor. En este caso específicos presentamos tumores que no deberían de estar presentando, factor de crecimiento endotelio-vascular, factor de crecimiento de fibroblastos, lo cual hace que empiece a crecer o a extender su masa, su tamaño. Y tenemos en este caso lo que son proteínas presentes en las células, como pueden ser factores o proteínas de transmembrana, como lo son los fitocannabinoides, o como lo son en este caso las proteínas tirosinquinasa de superficie, los receptores. CBD, THC y sistema inmune. Siempre es una pregunta. Oiga, doctor, ¿el THC inmunosuprime, inmunoestimula?
¿Tiene efecto antineoplásico? Sí, sí, sí. Depende a lo que nos estemos enfrentando, es lo que vamos a estar utilizando o a lo que nos vamos a estar acercando para utilizar. En el caso de aquí de México, no tenemos algo bien regulado. Nosotros nos allegamos a recomendarles a nuestros pacientes el uso de fitocannabinoides, a orientarlos en el uso de fitocannabinoides, y ya que ellos consiguen ese apoyo, nosotros somos, digamos, sus guías. Nos orientamos, mira, consigue una cepa, no sé, Green Poison, no sé, alguna cepa con altas concentraciones de CBD, de THC, eso va a favorecer el tratamiento de nuestros pacientes. ¿Por qué? Lo voy a explicar un poquito más adelante. El sistema inmunológico regula procesos inflamatorios, ya hablé de eso con los cannabinoides. En este caso, el CBD es antagonista de los receptores GPR55, los cuales se conocen o se les está denominando como los receptores cannabinoides tipo 3. Aún no, porque no se sabe bien cuál es su comportamiento. Son moduladores alostéricos, lo pueden activar o inactivar distintas sustancias. Se ha comprobado que ambas moléculas lo activan. En este caso son agonistas de receptores serotoninérgicos, el THC, por eso tienen ese cierto efecto sí, de tipo relajante o antidepresivo, y en este caso se habla de un control metastásico, en el caso del CBD, un control metastásico de carcinomas mamarios. El efecto supresor o inmunoestimulante, pues no me voy a meter mucho en problemas. Recordemos la inmunidad humoral o la inmunidad celular. Necesitamos de un complejo mayor de histocompatibilidad, el cual nos va a llevar a una respuesta ya sea de memoria o a una respuesta de lisis celular. Ahora sí, llegamos a la parte a la que todos quisimos, a lo que todos vinimos a este webinar, a este ciclo de charlas. ¿Cuál es la acción antiproliferativa, antiangiogénica y antimetastásica? Como los digo, los vuelvo a invitar a la charla anterior, de aquí mismo en la página de Tercan, donde pueden consultar la charla de mastocitoma cutáneo, en donde hablo específicamente de cómo actúan los cannabinoides a nivel oncológico. Tenemos el primer caso de un paciente, un gran paciente que me dejó marcado. Al día de hoy sigue presente en mí, es mi primer paciente, bueno, fue mi segundo paciente, el tercer caso clínico que voy a mencionar fue mi primer paciente, pero fue muy corta la situación. Aquí les hago énfasis a que la empatía como médicos no te hace mal, no cometes un error ni estás faltando a las reglas. Simplemente, déjenme prender un poquito la luz nada más, por favor. El ser empáticos con nuestros pacientes oncológicos nos va a ayudar a ser mejores en el tratamiento del paciente oncológico, nos va a ayudar a darlo todo, a recomendarlo todo y hacerlo todo para que este paciente salga adelante. Si nos dedicamos a cáncer, tenemos que ser conscientes que la mayoría de nuestros pacientes van a descender, sin embargo, eso no nos hace dejar la camiseta. Tenemos que ponernos la camiseta y sudar la camiseta. Kimbo es un perro, bueno, era un perro, de raza American Bully, albino, 7 años de edad, era macho, el cual se le diagnosticó con un carcinoma de células escamosas. Debo destacar que mi experiencia en el área oncológica, en esta etapa, era mínima. El tiempo, Kimbo vino con otros pacientes, como la mayoría de mis pacientes vienen de otros doctores, otros médicos, los cuales pues no tienen afortunadamente la iniciativa de hacer una citología, una biopsia, y eso genera problemas. Kimbo presentaba nodulaciones a nivel perescrotal, a nivel laterales de la cabeza o músculos temporales, presentaba pérdida de pelo en los pies, al lateral del escroto. Quiero hacer énfasis en este tumorcito. ¿Por qué en este tumorcito? Porque la primera instancia a la cual tratamos a Kimbo fue con fitocannabinoides. ¿Por qué? Y con terapias metronómicas. ¿Por qué? Porque no había como tal ese convencimiento por parte de los propietarios. Me costó un poco de trabajo convencerlos, me apoyaron. Muchas gracias a la familia Rodríguez por apoyarme en los tratamientos, en este caso de investigación, en conseguir los fitocannabinoides. Y
Este tumor, al ser tratado exclusivamente con fitocannabinoides, desapareció, bueno, con terapias metonómicas desapareció. Más adelante hay imágenes donde pudiera apreciarse un poquito. Hay alopecias, hay zonas eritematosas. Se procedió a retirar el tumor más grande a nivel paraescrotal, perdón. Se reconstruyó la zona, aquí están las nodulaciones, se mandó a hacer los estudios pertinentes. No se mandó a hacer estudios preoperatorios antes, como les comento, la falta de experiencia a veces es un poco, es un problema en el desarrollo de la medicina. Aquí tenemos la imagen desde los cortes histológicos, tenemos apreciación de perlas de queratina, tenemos aquí el corte que enviamos de la pieza, y tenemos que Kimbo presentaba un carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado, o sea, grado 2. Al realizar la cirugía se abrieron los puntos porque no había la atención suficiente. Se les recomendó usar pomadas con extractos de fitocannabinoides. Aquí cabe mencionar que también el hecho de que haya un proceso neoplásico implica, entre comillas, que haya que se favorezca la cicatrización, porque ese hueco se va a repoblar por células oncológicas. Sin embargo, la pomada canábica va a ayudar a que se forme ese tejido de granulación y a que evite el dolor. Aquí tenemos los estudios de laboratorio de Kimbo. No hay muchos problemas, en este caso a nivel químico, no hay muchas alteraciones que se van a ver un poquito más alteradas más adelante en unos estudios que les voy a presentar. El hígado funciona de manera normal. Los estudios que se le realizaron después, se estaba utilizando un citoterapéutico que se llama Palladia, es fosfato de toceranib, el cual genera una irritación hepática, pues sí, algo elevada. Tenemos aquí presencia de leucocitosis, elevada presencia de leucocitos, eosinófilos, estamos hablando de un mastocitoma, recordemos que los eosinófilos inhiben a los mastocitos, o esas sustancias que inhiben. Entonces, había mayor expresión en la sangre de eosinófilos, pudiera ser asociado a un proceso de parásitos, sin embargo, estando hablando de un proceso de mastocitoma, podemos asociarlo. Hay neutrófilos, porque había infección, había un proceso inflamatorio asociado a bacterias. Kimbo era un perro muy grande, aquí es donde les comento, si pudieran ver, aquí se ve cómo desapareció el tumor. Aquí, el problema aquí fue que el tumor que se le extirpó, al no ser sometido a tiempo a una citoterapia, se creció demasiado y provocó problemas metastásicos. Estos fueron estudios después de que se empezó el tratamiento con el fosfato de toceranib. Sin embargo, podemos apreciar que hay cambios a nivel hepáticos ligeros. Yo los asocio al citoterapéutico, antiangiogénico, porque son antiangiogénico, y podemos comprobar que los fitocannabinoides no provocaron mayor problema. Mejoró mucho la calidad de vida de Kimbo, aumentó su apetito, las citoterapias, las asoció, eran muy leves, a pesar de pues sí, se generaba dolor, se quejaba a veces en la noche. Sin embargo, Kimbo se comportó muy, muy bien. Desgraciadamente, los propietarios decidieron, o afortunadamente, llamémoslo así, de dormir a Kimbo, ya que él había pues ya generado una emaciación progresiva, había bajado mucho de peso, tenía muchas lesiones, el tumor no dejaba de crecer, y pues es parte de. Se le recomendó una dosis de, en este caso, extractos completos. Aquí, como se les digo, en México es difícil conseguir extractos que tengan, pues sí, que tengan cromatografías específicas que estén generando una confianza en el uso de este fármaco. Sin embargo, los propietarios consiguieron un RCO, se le recomendó una concentración de, bueno, en este caso una cepa Green Poison, a una concentración de miligramos. ¿Cómo hacemos estos miligramos? Lo que hacen es extraer el extracto, valga la redundancia, y se pesa, o sea, de la masa obtenida, se pesa en una báscula, y de ahí tenemos 1 gramo, 500 miligramos, 1000 miligramos, 100 miligramos. En este caso se manejaron 0.3 mililitros, equivalentes a 5.25 miligramos cada 8 horas vía oral, o un equivalente a 5 miligramos por kilogramo de peso. Para lo que es carcinoma de células escamosas, aquí hago énfasis
que en este caso del que estoy hablando se usó una citoterapia o un antiangiogénico en conjunto con un fitocannabinoide. Uy, perdón. Ahora vamos a hablar de un mastocitoma cutáneo grado 1. Ella es una paciente que se llama Nena, la cual por protocolos académicos se recomendó utilizar una sola terapia individual, en este caso fueron fitocannabinoides. Nena es un doméstico mexicano de raza albino, de 8 años de edad, con un diagnóstico de mastocitoma cutáneo grado 1, peso 4 kilogramos. Obviamente aquí ya un poquito más inducidos en la oncología, en la fitocannabinoterapia. Mandamos a hacer estudios preoperatorios, vemos que no hay mayor cambio, no hay mayor problema en los estudios de Nena, en la semana 1 y 2. Decidimos realizar una biopsia, se hace la citología exfoliativa, vemos una normalidad en la expresión de las células. Algo que se me fue a mencionar es muy importante. No porque sea un grado de diferenciación, muchas veces los libros de patología clínica nos dicen que eso lo asociamos al proceso maligno o benigno. Yo les digo que no. En base a mi corta experiencia, yo les comparto que se fijen en los cambios celulares porque me ha tocado, he tenido experiencias de pacientes que les realizamos citologías. Vemos, no sé, por ejemplo, en este caso un mastocito que pudiera ser un grado 1 y presenta cambios a nivel nuclear, a nivel celular, que nos están indicando un alto potencial de malignidad, y eso nos va a llevar a ser más certeros en el diagnóstico de nuestro paciente. Hay veces que algunos laboratorios también se confunden en eso, busquen un laboratorio que sea de su confianza para que podamos trabajar de una manera más completa. Aquí tenemos como resultado un mastocitoma de bajo grado, asociado a un proceso inflamatorio en conjunto con bacterias. Vemos el corte, bueno, en este caso la pieza que se envió al laboratorio y imágenes de los cortes histológicos. El laboratorio nos está reportando que hay un proceso neoplásico con un bajo grado de malignidad. En este caso, a Nena solo se utilizaron fitocannabinoides, entonces, como lo vuelvo a mencionar, por protocolos académicos del chico que buscó la asesoría académica con nosotros, se le suministró un extracto completo. En este caso, este chico consiguió un rosin que a una concentración de 250 miligramos en 20 mililitros de aceite de olivo. Él manejó se le recomendó, asociamos una dosis de 0.2 mililitros equivalente a 2.5 miligramos cada 8 horas vía oral. En este caso se le manejaron como dosis neta o como posología neta a puntos 625 miligramos por kilogramos cada 24 horas. Aquí tenemos una imagen de la semana 2, ya que hicimos en este caso, ya que tenemos el diagnóstico. De hecho, aquí se puede apreciar todavía los puntos, es decir, ya se retiraron los puntos del proceso de la biopsia, en donde vemos lesiones eritematosas, húmedas, con signo de Darier positivo, las cuales nos indican que hay algo anormal. Vuelvo a insistir, este paciente pasó por muchos médicos, con los cuales diagnosticaron piodermas, seborreas, lupus eritematoso, y pues nosotros procedimos a realizar una citología exfoliativa, la cual nos indicó que teníamos que realizar una biopsia complementaria. Ya utilizada, ya en este caso 5 semanas posteriores al uso de los fitocannabinoides, tenemos un signo de Darier positivo aún, sí, efectivamente. Presentamos lesiones escamosas delimitadas, ligeramente eritematosas, ligeramente húmedas, y ya empieza a haber un poco más de repoblación de pelo, si lo vemos de esta parte de acá. Lo cual nos indica que estamos teniendo un efecto terapéutico. En este caso se recomendó utilizar una cepa igual de Green Poison. ¿Por qué Green Poison? Porque mantiene, en este caso, concentraciones equilibradas de THC y CBD.
Es importante mencionarles que el CBD estimula el sistema inmunológico. Ahorita vamos a hablar un poquito más del linfoma. En el caso de los mastocitos, también inhibe, bueno, el CBD inhibe la expresión de estos mastocitos o de estas células inflamatorias debido a la expresión de receptores CB2 en la membrana citoplasmática de estas células. Si hablamos de un linfoma, también hay receptores CB2, pero en este caso se me olvidó mencionarlo también. Si hablamos de un carcinoma de células escamosas, depende de qué estemos hablando. ¿Por qué depende? Porque según la literatura se dice que los queratinocitos de la epidermis, en general de cualquier estrato excepto el extracto superficial de la piel o el cornificado, presentan en mayor cantidad receptores CB1 y lo asociamos a que los fibroblastos también presentan mayor cantidad de receptores CB1, los cuales son inhibidos o estimulados en este caso por el THC. Tenemos que para la semana 8 tenemos un signo de Daryer negativo, repoblación de pelo repoblación de pelo aproximadamente a un 60%. El pelo presenta una forma hirsuta y cerdosa y las lesiones son secas y reducidas. Para la semana 12, que va del 13 de octubre del 2019 al 20 de octubre del 2019, tenemos un signo de Daryer de negativo, hay repoblación aproximadamente del 70%, y en el tejido tegumentario hay una presencia de una costra que es parte de la cicatrización y áreas lesionadas completamente regeneradas. En este caso, ya no pudimos realizar una segunda biopsia o una segunda citología por cuestión de los propietarios. Ya consideraban que Nena había sufrido demasiado. Nena al día de hoy sigue viva. Nena al día de hoy está muy bien. Lo único que sí hay una presencia de un punto ligero alopécico. Sin embargo, se le hacen estudios constantemente y no presenta ningún cambio, a nivel serológico. Y por último, les voy a hablar de un linfoma multicéntrico canino. Esta es una paciente Bonnie. Ella era mascota de mi amiga Brenda, una amiga de la primaria hasta la fecha, muy buena amiga, la cual presentaba o nos sugerimos a un proceso de linfoma multicéntrico. ¿Por qué el linfoma? Más adelante lo vamos a hablar. Era una perrita blanca de raza maltés, pesó 4.2 kilogramos. Cuando llega Brenda conmigo, me dice que ya ha visitado a otros médicos, los cuales les han diagnosticado linfadenitis, procesos, infecciones en los linfonodos, inyectan corticoides, malísimo en este proceso. No se recomienda utilizar corticoides en un proceso inmunológico y oncológico involucrado al mismo tiempo, ya que podemos tener complicaciones adversas. Lo primerito que hice al recibir a Bonnie fue puncionar. Yo tiendo a puncionar cualquier nódulo que llega con nosotros al consultorio. Y no sé, ya es una adicción que me ha servido de mucho. ¿Por qué? Porque me ha ayudado a diagnosticar a tiempo enfermedades. Así que yo los invito a que seamos curiosos, amigos. En la parte superior izquierda podemos apreciar, disculparán la imagen y la calidad de esa cámara que tenía en ese entonces, células redondeadas. La relación célula-célula es muy, muy marcada, lo cual no es algo normal en un tejido linfoide, más en un linfocentro. ¿Por qué? Porque hay muchas células que están en distintos procesos, entonces podemos encontrar células muy grandes, muy pequeñas, con diferentes núcleos. Eso sería ver de una forma normal a un linfonodo. En este caso estamos viendo que no presenta concordancia en ese patrón. Vemos gran abundancia en la relación núcleo-citoplasma, y aquí sí vemos a detalle un poquito, usamos la imaginación, podemos apreciar células que están en procesos de mitosis. Véanlo ustedes, lo cual nos está indicando que nos estamos enfrentando a un proceso de linfoma. Obviamente ella presentaba una linfadenitis, en este caso se diagnosticó como linfadenitis. ¿Por qué? Porque estaban abultados los linfonodos. Podemos verlos en este caso submandibulares, retrofaringios, los subescapulares, axilares, infraescapulares, mamarios, popliteos. O sea, ya presentaba una inflamación de linfonodos tremenda. Y cuando hicimos placa de rayos X, esto ya no fue cuestión mía, el laboratorio sí las envió. Yo le pedí una torácica, me mandó una perrografía
pero podemos apreciar que tenemos ya en parte de metástasis pulmonar, ya tenemos cambios en los campos pulmonares. Y podemos presentar podemos, no sé, considerar un colapso o un efisema o gran repoblación de linfonodos mediastínicos. Brenda, gracias, me ayudó enviándome fotografía de los estudios de Bonnie. Bonnie presentó cambios muy asociados al linfoma. Yo me voy directamente en este caso, al hemograma, en donde podemos apreciar gran cantidad de linfocitos. Hay una linfocitosis muy marcada. Y ya si nos vamos a la bioquímica sanguínea, tenemos daño hepático, tenemos daño renal, tenemos caída en los calcios, algo característico en los procesos oncológicos. Desgraciadamente a Bonnie se le recomendó el uso paliativo de los fitocannabinoides y les generó una tranquilidad, un bienestar a los propietarios. Más adelante les dejo mis números, mis contactos, pueden buscarme y yo los puedo contactar directamente con los propietarios de cada uno de estos pacientes para que ellos les expresen su experiencia con el cannabis medicinal, que a mi interpretación fue muy favorable, ya que mejoraron mucho la calidad de vida de esos pacientes. Como les digo, pues hay cambios paraneoplásicos ya a nivel serológico que nos indican que efectivamente estamos teniendo un proceso metastásico tremendo. Ya aquí tenemos a Bonnie, ya en una manera emaciada. Aquí podemos apreciar un ligero abultamiento. Bonnie fue tratada con fitocannabinoides aproximadamente un mes o 2 meses. Se le mandaron, en este caso en adyuvancia, dietas con tratamientos hepáticos de Royal Canin para poder mejorar un poco la calidad de vida. Los fitocannabinoides estimularon el apetito de Bonnie. Normalmente el linfoma no genera dolor, no genera mayor dolor, sin embargo, pues sí genera ya problemas a nivel pulmonar, como lo es edema, problemas vasculares, problemas renales, problemas hepáticos. En el caso de Bonnie, ya la condición en la que estaba era una condición grave cuando llegó con nosotros al consultorio. Se le recomendó suministrar extracto completo de fitocannabinoides. En este caso ellos consiguieron RSO a una concentración de 300 miligramos de extracto completo en 20 mililitros de vehículo CBP, que en este caso es aceite de olivo. Como les vuelvo a mencionar, se obtiene el extracto y ese extracto se pesa. No tenemos una regularización en las cromatografías de estos extractos. Eso nos impide de cierta forma ampliar el panorama o crecer en la especulación. Aquí les hago énfasis que ya se está haciendo investigación a nivel celular, ya se está buscando qué tipo de receptores endocannabinoides presentan cada tipo de cánceres, de neoplasias en este caso, disculpen mi léxico, lo cual nos está ayudando a ser más puntuales en el tratamiento del paciente oncológico. Sí es una dosis muy alta, lo cual se le recomendó a Bonnie. Sin embargo, se utilizó por las cuestiones de anorexia, de pérdida de peso, no dormía, se quejaba mucho, había mucha taquipnea, lo cual había veces cialorrea asociado pues a que estaba yo creo presionando las glándulas salivales, lo cual generaba una abundante secreción de baba, de saliva. Conclusiones. En este caso, yo siempre les voy a decir que independientemente de la naturaleza de la neoplasia, siempre van a estar asociados a procesos inmunes. Recordemos que Paul Ehrlich lo dijo en 1907, que si el sistema inmunológico no estuviera en nuestro cuerpo, los procesos neoplásicos serían más recurrentes. Posteriormente, ya investigadores más adelante, como McFarland, premio Nobel en medicina en 1960. Sí, 1960, obtiene el premio Nobel en medicina por demostrar cómo es que el sistema inmune podía tolerar los trasplantes. Entonces asociamos esto a que una célula neoplásica es algo desconocido, algo que nuestro cuerpo no conoce, algo que tiene que atacar.
Entonces, al haber expresiones como desnudamiento de antígenos, comportamiento en el ADN, que esté generando una respuesta oncológica e inmunológica inadecuada, vamos a tener muchos problemas. En este caso, los fitocannabinoides son una excelente opción terapéutica. Sin embargo, como lo vuelvo a hacer mención, nunca debemos de evitar utilizarlo en casos tempranos. Debemos de utilizar solamente fitocannabinoides. Tenemos la cirugía, tenemos la radioterapia, tenemos la electroradioterapia, la citoterapia, tenemos la citoterapia local, tenemos la quimioterapia metronómica, la quimioterapia. Tenemos un sinfín de tratamientos que nos pueden ayudar a combatir y a mejorar a combatir la enfermedad de nuestro paciente y a mejorar la calidad de vida de él. Y por último, es recomendable el uso de fitocannabinoides completos, ya que de cierta forma estamos estimulando, como lo vuelvo a reiterar, sistema inmune, en este caso el proceso neoplásico. ¿Sale? Recordemos, vuelvo a mencionar que en este caso normalmente el sistema inmunológico se viene asociando al CBD, a receptores CB2, y los procesos neoplásicos se vienen asociando principalmente a receptores receptores CB1, perdón, y al THC. No se sabe por qué los fitocannabinoides tienen ese efecto antineoplásico exclusivo en células oncológicas. Aún se está investigando. Espero poder investigar en ello más adelante. Espero poder ayudar o contribuir en esta investigación, ya que es un tema de mucho interés y es un amplio panorama para la medicina no veterinaria, para la medicina humana principalmente, que es la que tiene más procesos de investigación, la cual está creciendo y de la cual los médicos veterinarios nos estamos viendo de cierta forma apoyados, pero un poco opacados. ¿Por qué? Porque la medicina veterinaria está en un auge en donde empezamos a crecer y empezamos a hacer este tipo de especialidades. Yo les invito a que hagan una buena propedéutica, que hagan sus estudios de laboratorio, a que se complementen, se sigan actualizando, y estamos en nuestro país ahorita pasando por un proceso en pro de la legalización. Todavía no es legal, todavía no se puede utilizar, sin embargo, estamos en pro de la utilización de la planta, del cannabis medicinal, ya que se ha comprobado que ha mejorado mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Así que, por favor, yo los invito a que sigamos actualizándonos, a que sigamos investigando, a que si hay algo que yo dije que no es correcto y ustedes tienen otra idea o tienen otro conocimiento, abiertamente me lo pueden compartir, podemos intercambiar ideas, crecer como colegas, como clientes, en este caso como tutores o como sociedad en general. En este caso aquí les dejo un poco de literatura la cual fue recomendada o la cual fue utilizada. Quiero agradecer a todos los chicos de Tercan, a todo el equipo de colaboración, un gran trabajo, muchas gracias por la invitación, por abrir estos espacios, principalmente, como se los vuelvo a reiterar, en nuestro país hace falta mucha educación, hace falta mucha difusión, hace falta en este tipo de espacios para poder abrir conciencia y romper esos estigmas que la planta tiene, que solamente, en nuestro país es vista como una droga. Yo quiero agradecer a la Asociación de Medicina Veterinaria Cannabinoide Latinoamericana, gracias al doctor Santiago Acosta Colmenares por ser un gran guía, un colega, un gran amigo en todo este proceso. Gracias, es director de nuestra asociación, al igual que el doctor Facundo. Estamos representando a la AMBC Latam. Gracias a Tercan de nuevo por considerar a la AMBC Latam, y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias por brindarme estos minutos. Creo que sí me fui volando, yo pensé que me iba a tardar un poquito más. Cualquier duda, inclusive después de las del chat que tengan, cualquier aclaración, cualquier pregunta que deseen hacer, con gusto las podemos aclarar. Es un honor poder estar con ustedes, y pues muchas gracias Pablo, muchas gracias Marcos, es un honor poder contribuir con ustedes. Estamos a sus órdenes. Juan Fernando, muchísimas gracias, completísimo, súper técnico. Agradecerte nuevamente por compartir tus conocimientos con nosotros y por siempre ser una persona que apoya, como decías, me quedó mucho el tema de ser empático con las mascotas, ¿no? Arrancaste medio con eso y se te nota, y la verdad es que sí es importante, sobre todo en pacientes oncológicos, todo ese acompañamiento empático y estar consciente y atento con el sufrir del otro, ¿no? Así que muy contentos con esta presentación. Te queríamos hacer
2 preguntas, si estás de acuerdo, que han quedado ahí en el box, y después invitar a toda la gente a seguir a Juan Fernando, a seguir a la asociación que hace un trabajo fuertísimo a nivel latinoamericano para unificar criterios y bueno, invitarlos a que también se puedan sumar a nuevos eventos que haremos con Tarkan y estén atentos. Te hago, Juanfer, 2 preguntas. La primera Adelante, Pablo. es, quisiera saber si el sistema cannabinoide animal es similar en cantidad de receptores al humano. Pregunta Ignacio Pérez de Berti. Ok, Ignacio, mira, aquí estamos hablando sí hay una contradicción, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los perros y los gatos tienen diferenciación en la expresión de receptores CB2, perdón. En este caso, se sabe que los animales presentan una cantidad de receptores asemejada a la del humano. Sin embargo, depende la patología, bueno, sí, depende en este caso el desorden que estemos presentando o la regulación del sistema, vamos a presentar estos receptores endocannabinoides. En este caso, sí, los perros, por ejemplo, presentan receptores CB2 en mayor cantidad que los humanos. Entonces, pudiera haberse asociado eso. Sin embargo, al ser, aún no se conoce como tal, como se los mencioné, por ejemplo, hace rato en el receptor GPR55, no se tiene aún conocimiento tan a profundidad debido a todas esas estigmas, a todas esas privaciones que tenemos del uso de estos fitocannabinoides. Juan Fernando, y te hago una pregunta más, que es de Estela Maris Marcos. Dice, ¿experiencias de vaporizar animales antes de las quimioterapias como en humana, como medicina humana? ¿Cómo dices que se llama la chica, perdón? Estela Maris. Ok, Estela, perdón, es que puse atención más a tu pregunta. Mira, Estela, en este caso te comento y te soy bien sincero, no te voy a mentir, no me gusta mentirles. Yo soy inexperto en el área de vaporización. Sin embargo, si gustas, te puedo recomendar bueno, conocemos a la doctora Ana Lucía, también parte de la Asociación de Medicina Veterinaria Cannabinoide, amiga de los chicos de Tercan también, por cierto, la cual te puedo orientar un poco más en el uso de la vaporización. Sin embargo, a las charlas que yo he seguido de la doctora Ana Lucía, te puedo decir que sí, es una muy buena terapia. Si lo vemos del fin terapéutico o de absorción, bueno, en este caso clínicamente o médicamente, te puedo decir que quién es el que, bueno, en este caso al momento de que estamos respirando, quien recibe las primeras sustancias, quien recibe las primeras moléculas, son los pulmones. Entonces, en este caso, si es vaporizada, estamos inhibiendo vehículos que tal vez pudieran influenciar la llegada de estos fitocannabinoides al lugar de acción. Yo te podría decir que sí te la recomiendo. No te podría orientar ampliamente porque desconozco un poco, o no, más bien un mucho del tema. Como te comento, podemos canalizarte con la doctora Ana Lucía, quien te pudiera ayudar en este caso y te pudiera orientar. Sin embargo, en medicina humana, bueno, la vaporización es buena. ¿Por qué? Porque inhibes, en este caso, bueno, conservas los efectos terapéuticos de los terpenos, conservas la molécula, descarboxilas de la forma adecuada, hay temperatura, estás descarboxilando una temperatura, depende a lo que quieras. Entonces, no sé si te respondí tu pregunta. Juan Fernando, yo creo que sí. Y ahora sí te hago la última que acaba de entrar, que me parece interesante también, porque plantea algo totalmente diferente y la hace Andrea Salvagno, o Salvaño. Dice, buenas tardes, ¿tienen experiencia del uso de cannabinoides en equinos? Muchas gracias. Ok, qué buena pregunta, Andrea. Muchas gracias. Mira, ¿qué crees? Sí la tenemos. Como te lo digo, o sea, normalmente nosotros recomendamos el uso de fitocannabinoides. Nosotros no hacemos uso de la planta, nosotros no manejamos material, nosotros evitamos este tipo de situaciones por las cuestiones en las cuales nos estamos involucrando. Sin embargo, sí hemos utilizado, bueno, o sea, hemos recomendado el utilizar los fitocannabinoides en pacientes que presentan artrosis a nivel, en este caso, de los menudillos, de la rodilla,
pacientes que presentan laminitis aguda, que ya están a punto del desprendimiento, el usar fitocannabinoides a lo que es la orilla o la corona del menudillo, del casco, evita ese desprendimiento. ¿Por qué? Porque, como lo vuelvo a mencionar, el THC estimula la producción y la llegada de fibroblastos. Entonces, si tenemos un proceso en este caso, de laminitis, que está a punto de desprenderse el casco de nuestro equino, podemos utilizar fitocannabinoides de manera tópica para que estimular estos fibroblastos empiecen a solidificar o ayudar a que ese, no ayudar, no, porque no solidificar, más bien evitar que ese casco se desprenda. Vía oral también se ha recomendado, teníamos ahí como que la duda de utilizar en este caso aceite de oliva o aceite de coco debido a la ausencia de vesícula biliar en equinos. Sin embargo, al utilizar dosis muy pequeñas en concentraciones, aquí la cuestión es que las concentraciones de THC y de CBD, como te vuelvo a mencionar, son recomendadas de acuerdo al peso. Desgraciadamente, a veces por cuestiones de tiempo, se van documentando algunas cosas que son muy interesantes que pudimos haber incluido aquí. Sin embargo, como te digo, puedes seguirnos en las cuentas que estamos dejando aquí y te podemos asesorar y orientar. Si tu pregunta es si son seguros el uso de fitocannabinoides en equinos, sí son seguros. Solamente que también hay lugares en donde hay protocolos, ¿no? O sea, por ejemplo, está el Hipódromo de las Américas aquí en México, el cual se les hacen dopings a los animales para poder correrlos. Entonces, si tú utilizas THC, que es el que te va a ayudar a modular el dolor y te va a ayudar a llegar la llegada de fibroblastos, pues vamos a tener problemas. Que a lo mejor la usas tópica y aún así la literatura te lo dice, si tú usas un fármaco tópico, de una u otra forma va a haber una absorción y esa absorción va a generar una excreción. Entonces, pues hay algunas contradicciones. No sé si te contesté, Andrea. Juan Fernando, ahora sí, no te robamos más tiempo. Vemos que ya es bastante anochecido ahí en México, así que deberás tener hambre. Igualmente todos los espectadores, le agradecemos mucho a la audiencia, agradecemos a la Asociación Latinoamericana también, y tanto a Facundo como a vos, Juan Fernando, ya son parte de la casa y nada, acá estamos para poder difundir toda información que pueda ser útil para la gente.